y una enorme sorpresa para los alemanes, porque aunque esperaban un desembarco, no habían imaginado uno de tal magnitud, ni tan deficientemente preparado. El ataque contra la ciudad de Dieppe se saldó con más de 4.000 bajas aliadas. Casi 1.500 canadienses fueron hechos prisioneros. Los tanques se atascaron en cuanto entraron en la costa. Sus cadenas no podían agarrarse al terreno, ya que la playa no era de arena compacta, sino de guijarros. Los aliados aprendieron que realizar una invasión a gran escala contra un puerto bien defendido podía acabar en tragedia. La alternativa era diseñar herramientas que les permitieran atravesar las playas del otro lado del canal. A finales de 1942, los alemanes estaban seguros de dos cosas. Primero, que los aliados realizarían su invasión desde Inglaterra. Y segundo, que tardarían meses o años en prepararse para no sufrir otro desastre como el de Dieppe. Por tanto, Hitler tenía tiempo suficiente para construir su inexpugnable muralla. En 1943, la muralla del Atlántico se había convertido en una primera línea de alerta y defensa contra los ataques de los bombarderos aliados, cada vez más cercanos a Berlín. Mientras que los grandes cañones permanecían mudos en espera de una invasión por mar, la artillería antiaérea alemana hacía sentir constantemente su poder. En 1943, los aliados bombardeaban Alemania. Sus grandes formaciones de bombarderos regresaban cada día a Inglaterra, pero tenían órdenes de no aterrizar con su carga de explosivos. Así que se deshacían de las bombas. A veces las lanzaban en el mar, pero otras lo hacían contra las baterías artilleras de la propia muralla. Los daños causados a su artillería obligaron a los alemanes a iniciar una nueva fase en la edificación de la muralla. Se construyeron enormes búnkeres de cemento con muros de 3,5 metros de espesor para que pudieran absorber los impactos de las bombas sin apenas sufrir daños. La muralla del Atlántico se convirtió en la mayor edificación de la guerra. Gran parte de la muralla del Atlántico fue construida por obreros franceses. Trabajaban amenazados por los alemanes, vertiendo el cemento, poniendo refuerzos de acero. Una empresa privada alemana, la organización Todt, supervisó casi toda la construcción. La organización Todt era una empresa semiestatal. El mismo contratista que construyó las Autobahn fue seleccionado para edificar la línea Siegfriedo en Alemania y después la muralla del Atlántico. A mediados de 1942 se vertían más de 200.000 metros cúbicos de cemento al mes. El proyecto favorito de Hitler fue la porción mejor fortificada de la muralla del Atlántico, aunque irónicamente tuvo poca importancia estratégica. Los alemanes habían tomado 4 islas británicas situadas en el Atlántico: Jersey, Guernsey, Alderney y Sark. Fue el único territorio británico que ocuparon. Hitler ordenó fortificar las islas con búnkeres y pesados cañones, y colocó artillería antiaérea por todas partes. Así evitaría que los aliados las pudieran utilizar como base para saltar sobre Francia. Aquello fue una medida propagandística porque era la única parte de Gran Bretaña que ocuparon. En cuanto la organización Todt terminó de construir en las islas, dedicó toda su atención a las defensas costeras. Se realizaron obras imponentes. Los alemanes son muy buenos haciendo estadísticas. Por ellas sabemos que al principio construyeron de 11.000 a 12.000 búnkeres en la muralla del Atlántico y que utilizaron de 10 a 12 millones de metros cúbicos de cemento. Pero para Hitler, aquellas masivas fortificaciones no eran suficientes. Decidió que la muralla del Atlántico debía contar con 15.000 puestos defensivos repartidos por la costa y con más de 300.000 soldados apoyados por 150.000 hombres de reserva.
La organización Todt comunicó que hasta junio de 1943 solo podría completar 6.000 puestos defensivos. Así que Hitler no pudo ver realizados sus objetivos. Además, las unidades ya estacionadas en la muralla tenían una experiencia de combate muy dispar. Los mejores soldados del ejército alemán, los más jóvenes y fuertes, estaban luchando en el desierto y en el frente oriental. Para ocupar la muralla del Atlántico, hubieron de emplear a hombres mayores y a chicos inexpertos. También a voluntarios extranjeros, rusos, italianos, gente muy diversa. Las mejores armas alemanas también se reservaban para el frente oriental. La artillería de la muralla del Atlántico fue completada con cañones capturados. Este es un cañón belga de 12 centímetros. El ejército de Bélgica los empleó en cantidades muy pequeñas. Fue capturado por los alemanes en mayo de 1940. Esos cañones tenían un problema para los alemanes, ya que disponían de muy pocas municiones. La muralla se consideraba tan inexpugnable que apenas se desplegaron tropas para protegerla. Resulta sorprendente que los alemanes construyeran tantas edificaciones en tan poco tiempo. Algunos búnkeres eran pequeños, pero otros eran enormes. Algo increíble. Pero mantener el ritmo de construcción resultaba cada vez más difícil. La devastadora campaña aérea aliada forzó a los trabajadores de la muralla del Atlántico a regresar para reconstruir las infraestructuras amenazadas por los bombardeos. Los alemanes sufrieron un importante fracaso en el norte de África cuando el general británico Montgomery derrotó en el Alamein a Rommel, el zorro del desierto. Las tropas aliadas eran ahora una amenaza inmediata para la vulnerable costa de la Francia ocupada. Como respuesta, los alemanes aprovecharon aún más sus recursos y fortificaron 650 kilómetros de costa. Hacia finales de 1943, cada vez había más riesgo de que los aliados desembarcaran en Francia. En aquellos días, Hitler había ordenado al mariscal de campo Rommel que evaluara las defensas de la muralla. Mi padre era el general alemán que más experiencia tenía en la lucha contra los británicos y los norteamericanos. Por eso le ordenaron que inspeccionara las defensas costeras. Rommel recorrió la muralla desde Noruega hasta los Pirineos. Inspeccionó kilómetros y kilómetros de búnkeres, emplazamientos artilleros y fortificaciones, y descubrió que sorprendentemente eran inadecuados. Había que resolverlo rápidamente. Había mucha costa que defender y quedaba poco tiempo. Debían reforzar la muralla del Atlántico antes de que llegaran los aliados. A principios de 1944 los alemanes comenzaron a fortificar la muralla del Atlántico. Los planes del mariscal de campo Rommel iban más allá de los búnkeres y los cañones. Kilómetros y kilómetros de alambre de espino rodearon toda la costa. Una desmesurada cantidad de obstáculos se instaló en las playas, donde permanecería oculto por las mareas. Todo estaba diseñado para destruir o retrasar los vehículos de desembarco. Así la artillería ganaría tiempo para diezmar a los invasores. Esta es una mina cascanueces. Es uno de los artefactos más sencillos. Está fabricada con vigas de acero y también incorpora raíles de tren. Las colocaban en la playa entre la marea alta y la baja. Cuando un vehículo tropezaba con el obstáculo, el raíl hacía explotar una gran carga explosiva. Otros obstáculos, llamados erizos por los aliados, consistían en 3 vigas metálicas unidas por pernos. Los fabricaron los checos para protegerse contra los alemanes. Durante la guerra, los alemanes trajeron grandes cantidades de esos erizos a las playas de la muralla del Atlántico. Algunas veces, estos artefactos solo servían para detener a los vehículos de desembarco, pero otras contaban con minas u otros dispositivos explosivos como estos tetraedros. Aquí podemos ver unos obstáculos de cemento con una mina Teller en la punta.
Las puertas belgas fueron utilizadas como barreras anticarro. Los alemanes pensaron que podrían ser útiles para la defensa de la muralla. Se trataba de unas puertas con una estructura de acero muy resistente. Situadas individualmente no eran un gran obstáculo, pero unidas por los lados formaban una efectiva barrera contra los tanques. Unos rodillos en la base de las puertas permitían que ante grandes presiones la barrera se desplazara en lugar de romperse. En un esfuerzo desesperado por impedir la invasión, los alemanes añadieron los más primitivos obstáculos imaginables. Los alemanes talaron literalmente los bosques de Bélgica y Francia para fabricar miles de postes que después clavaban en las playas. En la punta solían colocar una mina Teller o un proyectil, cuya función era abrir brechas en los vehículos de desembarco. A finales de 1943, casi en la misma época en que Rommel estaba